Muy buena noche, familia Maranata. En esta hora el Señor le bendiga. Es un privilegio enorme estar nuevamente con ustedes para compartir este tema que ya, gracias al Señor, pues ya llevamos algunas semanas con esto que tiene que ver con la semana número 70 en la profecía del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Sean todos bienvenidos. Y quiero pedir de favor, si alguno de los hermanos, no sé si está asignado alguien, para poder compartir el link en el grupo de WhatsApp para que todos podamos estar conectados y enterados de que ya comenzó este discipulado de escatología, que por cierto, déjeme decirle, es muy necesario porque ayer estuvimos en la reunión de pastores y ya van dos reuniones en las que se nos ha estado manifestando de una manera, recalcando que uno de los ministerios que se ha estado, de hecho, cuando lo vemos en la figura de la mano, usted sabe que este dedo representa el ministerio apostólico, es el dedo que tiene contacto con cada uno de los otros dedos que representa los otros ministerios, tiene contacto tanto con la parte básica o de la base, como en la parte frontal, como quien dice, ve de cara a cada uno de estos dedos que representa los otros ministerios. El dedo índice, que es el que señala, que representa el ministerio profético. El dedo medio, que es el que tiene más alcance, que es el evangelista. El dedo anular, que representa al pastor. Usted sabe que en este dedo anular es en el que se va a poner o se pone el anillo regularmente, y este ministro, el ministerio pastoral, es el que está preparando a la esposa para entregarla al amado. Pero este dedo, que es quizás el más insignificante y de alguna manera quizás hasta el menos atendido, aún en esta mano física que representa al maestro, es el ministerio que se ha estado de alguna manera eliminando, y se nos ha estado recalcando mucho acerca de la función pastoral y magistral que tenemos que realizar. Y me llama poderosamente la atención que un maestro, mire, un pastor lo que da es palabra devocional, palabra obviamente práctica, que restaura, profeta, palabra que libera, pero realmente lo que establece discípulos es la enseñanza, la doctrina, y esto está íntimamente ligado al ministerio magisterial o magistral. ¿Por qué le digo esto? Porque el pueblo en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, que pereció porque le faltó conocimiento. Entonces es muy importante que la iglesia aprenda y tenga comezón de oír. Recuérdese que el Señor en Juan capítulo 8 dice a los judíos que habían creído en Él, les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También le dice que si ellos permanecen en su palabra, serán verdaderamente discípulos. Un discípulo está íntimamente ligado con la palabra. Entonces es muy importante que usted, que pertenece a familia Maranata, pueda estar conectado todas las áreas, área de alabanza, servidores, talento, cocina, los ancianos, no digamos, todas las áreas, son 15 áreas, los que están como los TICs, oración, intercesión, todas las áreas. Es importante que estemos integrados en este discipulado de escatología. Y aquí yo sé que muchos en las predicaciones dicen amén, gloria a Dios y jajaja, jejeje, pero en este discipulado de escatología son pocos amenes. ¿Por qué? Porque a veces o no estamos leyendo la palabra o no entendemos el contexto, ¿verdad? Entonces yo sí le animo, amado hermano, a que ame la palabra. Hermanita, ame la palabra. Gloria a Dios por la oración, gloria a Dios por la predicación, gloria a Dios por la alabanza, gloria a Dios por la danza, gloria a Dios por los talentos. Pero aquella mujer en Betania, María, le dice, mire, María no se cansó. En cambio, Marta tarde o temprano se cansó. Le dice el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada. Afanada, oiga esto, preparando temas. Afanada,
preparando alabanzas, afanada preparando danzas, afanada preparando talentos, afanada, no sé, hermana, afanada en cualquier cosa. Y mire, el que no tiene el equilibrio de la palabra, tarde o temprano se va a cansar. Y el Señor le dice: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál parte era? En que ella, cuando llegaba el maestro, se sentaba a los pies. Yo me imagino a María, agarraba bueno, en ese tiempo no habían tabletas, ¿verdad? Agarraba sus papiros, qué sé yo en qué escribía, agarraba sus cuadernos, sus plumas, sus notas, sus versiones de la Biblia, sus diccionarios. Ella agarraba todo y se postraba a los pies del maestro para ver qué perlas, qué novedad, qué palabra de vida eterna le transmitía el maestro. Por eso, mire, perdone que me tome esta pequeña, ¿cómo decirle, hermano? Esta pequeña exhortación para que amemos la palabra. Créame, hermano, está viniendo gente que ama la palabra. Hay un hermano que a mí no sé, me cautiva, más allá de las atenciones para conmigo, es la actitud de que él comparte y me dice: pastor, hoy voy a compartir con un líder de varones en su trabajo la enseñanza que dio, no importa el domingo, la que dio el viernes, y me dice: es que hay que dar de gracia lo que de gracia se da. Hermano, perdone, pero yo tengo mucho aprecio, mucho amor, mucha sinergia con la gente que ama la palabra. Así que por favor, lea la Biblia. Está bien, mire, hermano, y le voy a decir algo. Ayer en la escuela profética nos hablaban de las comisiones proféticas y me llamó muchísimo la atención algo que ya compartimos acerca de la sinergia entre el profeta y el evangelismo. Va a ser más efectivo un evangelista con unción profética, y le digo esto, hermano, porque gloria a Dios, porque usted quiere ir a evangelizar. Y hay gente que, mire, yo veo muchas peticiones en el grupo de oración: gracias que aceptó fulano, gracias que aceptó mengano, gracias que bautizamos aquí, gracias que bautizamos allá. Y mire, gloria a Dios, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepienta. Sí, amén. Pero mi gran pregunta es: ¿y dónde está tanta gente que se ha salvado? ¿Sabe dónde va a estar? En Apocalipsis capítulo 7 y verso 9. Dice que se vio una gran multitud de toda lengua, tribu, raza y nación con palmas en las manos. Y le preguntan: oye, ¿y de estos quiénes son y de dónde han salido? Son los que han salido de la gran tribulación. Va a haber muchísima gente en la gran tribulación porque no se les dio discipulado, no se les atendió como debe de ser y traerlos a la congregación. Por favor, hermano amado, perdone, yo estoy siendo dirigido por el Espíritu de Dios al decirle esto, porque siento un gran compromiso aquí en este ministerio, que nos jactamos de mucha palabra, nos jactamos de mucha enseñanza, nos jactamos de muchos misterios, pero al que más se le da, más se le va a demandar. Así que mejor oremos, porque si no me voy a poner aquí de predicador y no, es de maestro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora de la noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados en esta hora. Gracias por los que se van a conectar. Gracias por los que aman tu palabra. Gracias porque hay gente que no solamente de madrugada te busca, sino que de madrugada escudriña la palabra, Señor. Por favor, manda una unción magistral, manda una lengua de discípulo, manda en medio de tu pueblo, por favor, hambre y sed de justicia, sed de la palabra. Yo oro porque seamos discípulos en Maranata, Señor, y de discípulos avanzar a nivel de siervos. Lo ruego con todo mi corazón, y entiendo, Señor, que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Perdónanos si hemos puesto gente a servir, si no hemos visto que ha sido adoradora, Señor. Por favor, lo ruego y lo suplico en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén y amén. Mire, después de 9 minutitos, le voy a dar las buenas tardes a mi hermanito Juan Carlos. Dirá yo, ¿qué culpa tengo? ¿Por qué me regaña? Pero bueno, Dios te bendiga, Juan Carlos. Sí, hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Un cordial saludo.
y pues aprendamos todos conjuntamente, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dale la bienvenida a los hermanitos que finamente se han conectado ahorita y a lo mejor más adelante alguien esté trabajando y lo va a ver más adelante. De todas maneras, sean todos bienvenidos. La hermanita Juana Loyola, la hermanita Mira Zarco, Adán Mendieta, Lisbeth Colorado, Cassandra, familia Velasco, presente, a Quetzalia Águila, Guío, Gabriela se llama, ¿no? Es la hermanita Gaby, sí. Sí. Y esta a Quetzali Águila es mi hermanita Tere. Ah, Ajá, sí. Sí. Yo te traduzco aquí las nuevas lenguas, no te preocupes. Eddie García. No, a propósito, no sé por qué se ponen esos nombres, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Flor Panes, Alejandro Hernández, Eva Gómez, Héctor Peralta, Alejandra Hernández. Eric García, ya, ¿verdad? Sí, ¿no? Eric García, ¿Ya? sí. Un cordial saludo a todos. Muy bien. Yo creo que son todos, mi hermanita Ide, ¿verdad? Bendiciones. Bueno, sí. Que el Señor les diga, vamos a seguir estudiando acerca de la semana 70 en la profecía de Daniel. Solo a manera de resumen, y usted vio este esquema la semana pasada, en donde dividimos estas 70 semanas. Se recuerda que hablábamos un poco que semana es un múltiplo de 7, no necesariamente de días, ¿verdad? Entonces, cuando habla de 70 semanas, son 70 años, grupos de 7 años, que haciendo las cuentas, pues nos va a dar los 490 años que aparece aquí. Hicimos una pequeña línea del tiempo y yo le mencionaba que estas 70 semanas, solo por cuestión de didáctica, pero lo digo con temor porque la misma Biblia nos menciona que primero se menciona un grupo de 7 semanas. Entonces, aquí le puse un grupo, por decirlo así, el primer grupo o la primera división de estas 70 semanas las ponemos con los 7 años, 7 semanas, que equivalen a 49 años. Solo a manera de resumen, ¿qué sucedió en esos 49 años, mi hermanito? No sé si tú te recuerdas o si alguien de la audiencia se recuerda. ¿Qué pasó en esas primeras 7 semanas? Bueno, aquí dice, desde la orden de restaurar. Pero ¿qué sucedió hasta así completar Jerusalén? En pocas palabras? ¿Qué pasó en esos 49 años? Se construyó el templo, Zorobabel, ¿verdad? Y se levantó la ciudad santa. Voy a ir muy despacito y créame que no hay ningún problema en volver a repetirlo, ¿verdad? Lo que interesa es que usted y yo manejemos el mismo idioma. Entonces, el primer grupo de 7 semanas, allí se levantó el templo, las murallas y sobre todo la ciudad santa. El segundo grupo, el Señor lo mencionó, 62 semanas. ¿De cuándo a cuándo, por así decirlo, abarca este tiempo? Bueno, pues abarca del tiempo en que se terminó de construir el muro, la ciudad santa, hasta el tiempo en que llegó el Mesías príncipe. ¿Cuándo es eso? No es cuando nació, porque Mesías significa ungido. Cristo significa ungido. El término Mesías es hebreo y el término Cristo es griego. En español, las dos palabras significan ungido. Entonces, de que se construyó el templo y la ciudad santa al ungimiento del príncipe del Mesías, son 62 semanas, son 434 años. Esto de acuerdo a Daniel capítulo 9 y verso 25. Esa sería la segunda sección en que está dividida la profecía de las 70 semanas de Daniel. Si alguien quiere aportar, diga amén, participemos. Como le repito, todos los que somos servidores necesitamos manejar esta temática y tenemos que ser instruidos. No sé si me dice a mí. Bueno, segundo o tercer grupo, yo le dije que había un tiempo, que es el que estamos viviendo hoy en día, que es un paréntesis.
y es el que se conoce como el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Es decir, que estas 70 semanas es un trato que Dios, que Jehová tiene con su pueblo, Israel natural. No es para el Israel espiritual, es todo este trato. Las 70 semanas es un tiempo en el que el Señor va a tratar con su nación, con el pueblo escogido, con la nación de Israel. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces se establece una pausa. Hasta aquí iban 7 semanas, más 62 semanas, iban 69 semanas, pero se le pone una pausa a las 70 semanas, al trato de Dios con Israel, y entonces se le da lugar a este tercer período, que es un tiempo como de pausa, de silencio, en esas 70 semanas, y este es el tiempo en que usted aquí va a alcanzar, que dice la era de la iglesia. Hoy estamos viviendo un tiempo de gracia en medio de esas 70 semanas. Es decir, que Dios hoy no está tratando con su nación Israel. Hoy el trato es con su Israel espiritual, que es la iglesia. No sé si me doy a entender, no sé si estamos claros, mi hermano Juan Carlos, con lo que estamos diciendo. Si quieres aportar algo, aporta o di algo. No, adelante, sí. Bueno, entonces estamos en el tercer periodo de este tiempo que yo le mencioné. Luego yo le dije que había una cuarta sección, y la cuarta sección o la cuarta división en que valga la redundancia, que se divide o se separa en estas 70 semanas, es el tiempo que se conoce como la semana 70. ¿Cuál es la semana 70? La semana 70 lo compone el tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces la profecía si yo le preguntara en qué consiste la profecía de las 70 semanas, usted me tendría que decir, es el trato que tiene Dios con su nación Israel. Muy bien. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es la semana 70? No las 70 semanas, sino yo le digo, ¿qué es la semana 70? Usted me tendría que decir, es la última semana en la que Dios va a terminar su obra en la nación de Israel. ¿Y cuándo corresponde a esa semana? Pues esa semana corresponde al tiempo de tribulación y gran tribulación. Amén. Yo espero con este pequeño resumen que usted y yo podamos entender. Hoy vamos a hablar en qué consiste o qué eventos van a estar incluidos dentro de esa semana 70. Amén. Bueno, voy muy despacito y esperaría con todo mi corazón aménes, o por lo menos que usted me diga, estoy entendiendo, pastor, o maestro, si quiere diga maestro, para que yo le diga alumno o le diga discípulo, ¿verdad? Porque a veces creemos, pastor, muy buena gente, pastor, está en exhortación. No, ahorita es la unción magisterial. Por favor, si alguien me dice por ahí amén, amén, con 3 amenes yo sigo. Ya veo 1, veo 2. Mi hermanito Orlando Carrizo dice amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces voy a seguir. Daniel capítulo 9 y verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, entonces aquí Daniel le revelaron lo que iba a suceder después de las 62 semanas. ¿Qué va a pasar? Bueno, dice que después de ese periodo, o más bien con este acto termina la semana 62. Y se le quitará la vida al Mesías. Eso fue en la cruz del Calvario.
mas no por sí, y el pueblo de un príncipe. Entonces está anunciando la venida de un príncipe. No dice el príncipe, sino un príncipe. Dice que va a venir y va a destruir la ciudad y el santuario. Entonces, ¿qué va a suceder después de que nuestro amado Señor Jesucristo, o después de que al Mesías se le quita la vida? Pues la venida de un príncipe no es el anticristo, sino es un gobernante, es un personaje obviamente con autoridad, que va a venir a destruir la ciudad. ¿Cuál ciudad? Bueno, veíamos la semana pasada que el Señor le está diciendo a Daniel que la profecía es para tu pueblo, para tu ciudad. El pueblo de Daniel es Israel y su ciudad es Jerusalén. Entonces, este príncipe, después de que se le quitara la vida al Mesías, iba a venir a destruir Jerusalén y el templo. Entonces, esto lo tenemos que ubicar en esta línea del tiempo para poder ver que todo esto efectivamente ya se cumplió, y ver a la luz de lo que a Daniel le revelaron, qué está por venir y que pertenece a esa semana 70. Primero Dios, usted y yo ya no estemos aquí en la tierra para ver estos eventos que van a suceder dentro de la semana 70, pero vayámonos un poquito atrás, o un poquito adelantito de la semana 62. Dice Daniel 9:27, la versión de Dios para el pueblo. Dice, Él impondrá una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, y hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Ok, aquí en este verso 26 ya nos va a dar más detalles. Él dice, Él impondrá una alianza a muchos durante una semana. ¿Cuál semana? La semana 70. Entonces hay un lapso entre el verso 26 y el verso 27. Obviamente, no originalmente, digámoslo de esa manera, como este trato es para Israel, aquí no existe ese paréntesis de gracia que proféticamente dura 2 días, ¿verdad? Ahorita estamos en un periodo de 2 días, que es el tiempo de la gracia. ¿De dónde decimos que son 2 días? De aquella historia, aquella parábola que habló el Señor Jesucristo, que pasó un hombre, ¿verdad?, que estaba todo malherido y golpeado, ¿verdad? Y pasó el sacerdote, pasó el levita, y al tercero, el samaritano, el buen samaritano lo vio, vendó sus heridas con ungüento, con vendas, y dice que después lo llevó al mesonero, ¿verdad? Y le pagó el precio de 2 denarios, y nos acordamos que un denario era el salario de un día. 2 denarios, 2 días, y le dice, cuando yo venga, si algo más consumió el mal herido, ponlo a mi cuenta y yo lo voy a pagar. Es decir, que el Señor, en ese caso, en esa figura, el samaritano representa a nuestro amado Señor Jesucristo. Ese mal herido nos representa a nosotros. Ya no digamos esos religiosos que pasaron, esos fariseos, esos teólogos que pasaron de largo, pues ya ahí que el Señor le revele a usted a quién podría representar, ¿verdad? Pero la Biblia dice, en el apóstol Pedro dice que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces ahí se estaba profetizando. El mesonero viene siendo la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el que está dentro del mesón. El mesón es la iglesia, y el mesonero es el que está ahora atendiendo a ese malherido, y le dejaron el salario. Jesucristo, mire, ahí Él dijo que Él iba a regresar después de 2 días. Por eso es que ahorita ya se pagaron los 2 días, y dice, y si tarda un poquito de tiempo, ahorita estamos en ese poquito de tiempo, que ya son 21 años, hermano amado. Ya al día de hoy ya se pasó 21 años de los 2 días. Entonces estamos a punto. Por eso qué importante es estar dentro del mesón, dentro de una iglesia en donde el que esté ministrando
sea el mesonero, sea el Espíritu Santo a través de los siervos. Por eso usted me va a perdonar, usted que enseña, usted que discipula, usted que tiene la oportunidad hasta de los remas, usted que tiene la oportunidad de dirigirse al pueblo, por favor, no nos dejaron para lastimar al que ya está malherido. Nos dejaron para restaurar al malherido. No tenemos, porque en son de la verdad, en son de la iglesia, en son de predicar la verdad y de advertir, de exhortar, estar lastimando al pueblo, ¿verdad? Pastor Doriano, ahorita que usted comentaba acerca de los 2 días, yo quisiera preguntarle, ya ve que hay una división que dice antes de Cristo y después de Cristo. Ajá. Entonces, considerando esos dos días, ¿será desde que nació el Señor o desde que murió? Porque ya ve que se eleva en el monte y se aparecen unos ángeles, unos varones, y le dicen, así como vieron ir Jesús, así de ese mismo modo regresará. Uh-huh. Entonces, ¿se tomará desde que nació los 2 días o a partir de que Él ascendió? Es desde el momento en que Él asciende, ¿verdad? ¿Por qué? Uh-huh. Porque dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y pues la fe es lo que nos hace a nosotros ser partícipes de este evangelio. Entonces, cuando el Señor había nacido, Él todavía no había muerto, no había resucitado, ¿verdad? Entonces, el tiempo se cuenta obviamente desde el ascenso, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Esto también lo podemos acuñar con Job capítulo 19 y verso 25, que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin o al final de los tiempos se levantará. Entonces, los tiempos primeros, esto lo hemos explicado, que los días primeros terminan con la muerte de Jesucristo y los postreros días inician con la resurrección, el ascenso del Señor Jesucristo. Entonces, estos 2 días o 2000 años se cronometran o se cuentan, ¿verdad?, a partir de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos un poquito en más detalle esto. Un príncipe que etimológicamente representa o significa un líder. Se levantará un líder y dice que él impondrá normas para ejercer un control total sobre los que moran sobre la tierra. Estamos hablando obviamente del anticristo, pero la Biblia dice que van a venir muchos anticristos. A veces cuando hablamos de anticristo no nos referimos solamente a un personaje, sino a una serie de personajes, ¿verdad? Que todo aquel que se opone, ¿verdad?, y que niega que Jesucristo vino en carne, dice que es un anticristo. Por ahí andan muchos vendiendo libritos, no le voy a decir que se llaman atalayas ni despertar, pero bueno, son anticristos porque andan diciendo, no reconocen que el Señor, que el Verbo, que Dios se hizo carne, ¿verdad? Pero bueno, sí. Entonces dice que Él, aquí dice que va a haber una reconstrucción de Jerusalén en tiempos de angustia. El restablecimiento de Jerusalén como capital del pueblo judío no se ha dado hasta hoy. Actualmente la capital de Israel es Tel Aviv. El pueblo hebreo está trabajando a marchas forzadas para que Jerusalén vuelva a ser su capital. Esto se está efectuando con mucha angustia, pues los palestinos luchan contra ellos por este mismo objetivo. Así es. Mire, dice que se va a levantar Jerusalén, aunque aquí obviamente, bueno, se lo voy a mencionar ahorita, aunque después voy a regresar atrás, pero bueno, porque para construirla primero habría que destruirla, ¿verdad? Pero bueno, ¿sabe qué? Mejor déjeme, adelanto aquí y después regreso por allá. Bueno, veamos aquí en Daniel 9:1-2. Ahorita regresamos allá. En el año 1 de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año 1 de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor
que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. ¿Sabe qué me llama la atención? Aquí quien está hablando es Daniel. Un principio bien hermoso que usted y yo podemos sacar de aquí es que hace 8 días hablábamos un poquito de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La diáspora es que los israelitas fueron dispersos por todas las regiones del mundo de aquel entonces. Esa es la diáspora de Israel. En esa diáspora, geográficamente, los israelitas fueron dispersos por todo el imperio babilónico, de tal manera que Jeremías, por ejemplo, se quedó por allá en Judá, y Isaías por allá por Israel, y Daniel vino a parar aquí a Babilonia. Lo que a mí me impresiona y me llama muchísimo la atención es que para tener revelación hay que leer la Biblia. No pretendamos tener revelación si no estamos estudiando la Biblia, no leyéndola. Gloria a Dios si usted lee la Biblia. Leer la Biblia, usted puede leer 1, 2, 3, 4 o hasta 5 capítulos al día, pero estudiar la Biblia no es en cantidad de capítulos, porque aquí usted está diciendo aquí Daniel con una exactitud. Por eso es bien importante escribir las cosas. Ahorita a mí, gracias a Dios, me están trasladando ya varias profecías que Dios nos ha dado, y le estoy pidiendo a Dios la manera de trasladarlas. No sé si en el grupo WhatsApp, no sé si desde el altar, pero yo siento la responsabilidad delante de Dios de volverle a usted a dar las palabras de profecía que Dios le ha dado a Maranata. ¿Sabe por qué? Porque yo veo aquí a Daniel que está diciendo: en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año 1 de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor me fue revelado al profeta Jeremías. Es decir, no era la primera vez que él había leído Jeremías. Él está diciendo en el 1 año del reinado de Darío, y si quedó escrita esa fecha, es porque obviamente tiene importancia para poder estudiar esta profecía. No sé si me doy a entender. Anotó la fecha, no en que él leyó, sino la fecha en el que el Señor le dio entendimiento de la profecía dada años atrás al profeta Jeremías, hablando respecto al número de los años de las desolaciones de Jerusalén, y él entendió que iban a ser 70 años. Entonces, ¿quieres entender el libro de Daniel? Tienes que leer Apocalipsis, tienes que leer a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, Dios eterno. Entonces nos tenemos que volver estudiosos de la palabra. En este año a Daniel se le dio el entendimiento que debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Es decir, que el Señor le dijo: ya se cumplieron los 70 años. ¡Hala, qué lindo, hermano! Que el Señor no solo nos dé en qué consiste una profecía, sino, perdón, aquí me está fallando aquí. Qué lindo que el Señor no solamente nos dé en qué consiste la revelación, sino el tiempo de su cumplimiento, hermano. Eso va a ser pero precioso, hermano, que el Espíritu a usted le diga: mira, hoy se termina tal profecía. Es lo que está aquí diciendo el profeta Daniel, estudiando a Jeremías. Y esto yo lo interpreto también en el caso del apóstol Pedro. Pedro estudiaba los escritos de Pablo. ¿Y qué decía Pedro cuando se refería a las revelaciones de Pablo? No sé si tú te recuerdas. ¿Qué decía? Al apóstol Pablo le revelaron cosas difíciles de entender, que los torcidos, los inconstantes y los indoctos tuercen
así como las demás escrituras. Es decir, hermano, que hay niveles de palabra, de revelación. Al apóstol Pablo le dieron un nivel de revelación, y al apóstol Pedro le dieron otro distinto, y al apóstol Juan le dieron otro distinto. Entonces sería muy soberbio de parte de un apóstol de los de hoy día no consultar a otro apóstol. Aquí yo sé que no nos están escuchando apóstoles, porque los apóstoles están en otra galaxia, pero sería muy soberbio a un apóstol Pedro decir, sí, pero si Pablo no estuvo en el discipulado que yo estuve. Y sería muy soberbio de parte del apóstol Pablo, porque Pablo dice que a consecuencia de una revelación, él subió a Jerusalén a consultarle a los que se consideraban columnas de la iglesia, es decir, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan y al apóstol Santiago. Una comunión de apóstoles. Pero hoy ve a un apóstol, yo soy apóstol y yo tengo la revelación absoluta. Tranquilo, Nahum y su, ¿cómo se llama aquella? ¿Cómo se llama esa que agarraron al Nahum? Es que usted es muy santo ahí. Santo Dios. ¿Cómo se llama esas iglesias que el que agarraron? ¿De la luz del mundo? Sí, la luz, tranquilo, luz del mundo, ¿verdad? Él es el mero y no. El el profeta Daniel, consultando los escritos de Jeremías, recibiendo revelación complementaria. Lo que le revelaron a Jeremías, dice aquí, le fue revelada que debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Bueno, esto es algo para poder ir entendiendo esto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36 y verso 21. Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo, todos los días de su desolación, reposo hasta que se cumplieron los 70 años. Reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Entonces, hermano, aquí está entonces Daniel estudiando las profecías de Jeremías y dice, son 70 años. Y aquí en Jeremías 25, 11, 2... Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Oiga, ahí está profetizado. Jeremías profetizó que Israel iba a estar 70 años bajo el servicio del rey de Babilonia. Note qué importante es escribir. Por eso es que yo siento una gran necesidad con las profecías, y qué triste gente que no viene. Ya viene a la predicación. Bueno, creo que ahorita ya la mayoría ya estamos, gracias a Dios, llegando a tiempo al culto, ¿verdad? Pero no nos perdamos, hermano, ningún detalle de las profecías, y llevemos cuenta y razón de cada profecía, porque aquí después dice en el verso 2 que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Entonces yo soy Daniel y empiezo a contar el tiempo. Note, porque las 70 semanas empezaron desde que salió la orden de la construcción de la ciudad. Y entonces ahí cuenta el apuntar, ahí cuenta el contar. Dice 70 años. Caray, ya estamos en el año 70. ¿Cómo se pondría usted, que es Daniel, que estudia las profecías, que apunta y hace cuentas, y se da cuenta que hace el año 70? Dios mío, ¿y qué va a pasar en el año 70? Castigaré al rey de Babilonia. Y yo soy siervo del rey de Babilonia, pensando que yo soy Daniel. Imagínense entonces. Qué precioso esto, hermano. A ver si no tenemos que estar estudiando, pero a conciencia, la palabra bendita del Señor. Y castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Entonces, hermano, mire qué palabra la del profeta, que tiene revelación. No es una palabra de condenación, sino de liberación. Es decir, hermano, ya llegó el año 70 y ya declara el Señor que Él castigará al rey de Babilonia. Hermano, esta es una palabra que debería de traer consuelo y fortaleza, amado hermano, al pueblo. Por eso es importante conocer a profundidad las profecías. Léese algo por ahí, creo que hay una aportación de Oseas capítulo 6, si lo tienes, sí, o si alguien lo tiene. El hermano ayude, Santos Pérez
Ajá. Dice Oseas 6:2, hablando de los 2 días. Después de 2 días. Después de 2 ¿verdad? días. Ujú. Sí, Héctor Peralta, ellos te pueden decir que son testigos, pero nosotros llamados hijos. Amén. Sí, gloria a Dios. Cassandra, amén. Daniel buscaba la revelación conforme a la palabra. Marco Antonio Barajas, la Biblia dice que también somos testigos, pero de Cristo. Amén. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y pero para ser testigos, acuérdese, la palabra testigo viene de martus, de donde viene mártir. ¿Qué es un mártir? Alguien que muere. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis mártir. No puedo ser testigo. En otras palabras, no puedo morir si no viene antes el bendito Espíritu Santo sobre mi vida. Por eso es urgente, amado hermano, y es un discipulado. Y esto es para que todos nos apercibamos, porque no puedo ser mártir, no puedo ser testigo a menos que venga sobre mí el bendito Espíritu Santo. Pero más que mártir o más que testigo, también, ¿verdad?, la aportación de mi hermanito Héctor Peralta, que dice, más que testigos, hijos. A eso es una bendición. Amén. ¿Verdad? Ginomai, acuérdese, llegar a ser hijos de Dios, Juan 1:11 y 12. El hermano Eric García, entendido como la tribu de Isaacar, experto en los tiempos. Muy bien. Amén, amén. Adán Mendieta, amén. Cassandra, amén. Y de hecho, conforme a la madurez de hijo, como lo ha estado enseñando el apóstol, el huíos es al que se le confirma la palabra con una profecía, no por guianza, sino por confirmación. Así es, hermano. Híjoles, hermano, gracias, mi hermanita Cassandra, por la aportación. El que no ha oído las enseñanzas va a decir, what? Antes se manejaba solo el huíos y el tecnón. No sé si usted le recomiendo, ¿verdad? Pero el apóstol ha estado enseñando no solo esos 2 niveles de hijos, sino 7. Y anoche que estaba yo escuchando un poquito la noche, ya hay 8. Entonces imagínense, porque la meta es llegar a ser perfectos. Sed perfectos como nuestro Padre es perfecto. Entonces lo que está aportando aquí mi hermanita Cassandra es que para poder llegar al estado de huíos es al que le confirman por la palabra. Entonces el apóstol ha estado enseñando, y yo se lo quiero enseñar en esta hora, o recordar con todo el corazón. Tener muchísimo cuidado con las profecías, porque un hijo de Dios no se debe dejar de guiar por profecías. Las profecías solamente tienen que traer confirmación al corazón del hombre. ¿Sí? No sé si me está escuchando. ¿Sí? Amén. Sí, bueno. Por favor, porque después nos perdemos estos detalles. Y el apóstol puso un ejemplo bien bonito que está en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el caso del apóstol Pablo, en donde agarra a Agabo, profeta, el cinto, y no está el apóstol, y agarra y dice, así harán con el dueño de este cinto. A lo mejor yo no sé si usted qué haría si hoy recibiera una profecía de que lo van a agarrar preso. Si se va por esta calle, lo van a agarrar preso. Ay, no, el Señor me está advirtiendo para que no me vaya allá. Y eso, y oiga, hermano, eso procuraron con el apóstol Pablo. Le dijeron, no, por favor, ya te está avisando el Señor lo que te va a pasar ahí. Mejor quédate aquí. Y el apóstol Pablo dijo, no, yo estoy dispuesto aún a dar mi propia vida. Entonces, las profecías no son para guiar, sino que son confirmación. Lo que nos debe de guiar es la bendita palabra, la palabra profética, no la profecía. Por favor, atendamos esto. Y entonces el huíos tiene mucho que ver con la bendita palabra de Dios. Entonces imagínense, el Señor viene no por huíos, Él viene por los perfectos que han alcanzado esa madurez preciosa. Pero bueno, Daniel capítulo 9, verso 26. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Bueno, entonces lo que aquí está narrando Daniel en el verso 26 es que después de esto va a venir
este príncipe, ¿verdad? Y él va a destruir la ciudad y el santuario. En Mateo 26, 24, usted ya lo sabe, no lo va a leer porque usted ya lo sabe. Si quiere solo anótelo. Mateo 24, 1, 2 es cuando Jesús salió del templo y los discípulos dijeron, ya viste estos edificios, qué lindos, qué hermosos. Y el Señor entonces dice que va a llegar un tiempo en que el que no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces, ahí el Señor lo estaba profetizando. Y aquí usted, bueno, lástima, no tenemos un buen equipo para usted pueda ver esto. Pero bueno, ahí hay una imagen en la que está siendo destruida la ciudad, porque aquí se está profetizando que en el año 70 después de Cristo hubo un emperador llamado Vespasiano, y él encargó a su hijo Tito a que hiciera una violenta revuelta, y eso se hizo 4 años después sobre Judea. Y este Tito Vespasiano, así se conoce el hijo de Vespasiano, él logró conquistar Jerusalén, la destruyó, y saqueó el templo. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Entonces se está cumpliendo lo que iba a suceder después de las 62 semanas. Iba a destruirse la ciudad y el templo. Entonces en el año 70 Tito Vespasiano vino y destruyó, asoló no solo la ciudad, sino también el templo. El famoso templo, hermano, ya ni se conocía como el templo de Zorobabel ni el segundo templo. Ese templo se conocía como el templo de Herodes, ¿verdad? Bueno, no sé si más o menos, pero bueno, aquí entonces estamos haciendo nuevamente la gráfica, ¿verdad? En donde anotamos aquí, antes de la cruz de Cristo, el pasaje de Daniel 9:26, que es el que acabamos de leer. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Eso lo vamos a poner detrás de la cruz del Calvario. Y la segunda parte de Daniel 9:26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces note cómo justamente la cruz de Cristo es el cumplimiento de la semana 62. Ahí justamente, por un lado se le quita la vida al Mesías, y por el otro lado se destruye la ciudad y el templo. No sé si está claro, mi hermano. Sí, no, aquí en el año 70, ¿verdad? Aquí sería el año 70. Ajá, pero sí, como dice, después de, ¿verdad? Iba a venir eso, y sí, justamente como tú dices, ahí viene la destrucción, ¿verdad? Lo que quiero que veamos es que la cruz de Jesús, o la muerte de Jesús, da cumplimiento al final de la semana 62, ¿verdad? Más las 7, la semana 69, y después de ella se cumple esta destrucción, ¿verdad? No sé si hay preguntas o aportaciones por ahí. No sé si se está entendiendo. Quiero creer que se está entendiendo, amado hermano. No hay puros. No sé si usted tenga ahí en su Daniel teléfono. 9:25 dice, volverá a ser edificada con plaza y con foso, pero en tiempos de angustia. Pero oiga, volverá a ser edificada, hablando de la reconstrucción de Jerusalén en tiempos de angustia. Ahora, aquí, si gustas, hazme el favor de leer este párrafo. Dice, el restablecimiento de Jerusalén como capital del pueblo judío no se ha dado hasta hoy. Actualmente la capital de Israel es Tel Aviv. El pueblo hebreo está trabajando a marchas forzadas para que Jerusalén vuelva a ser su capital. Esto se está efectuando con mucha angustia, pues los palestinos luchan contra ellos por este mismo objetivo. Claro, dice que va a ser reconstruida nuevamente la ciudad y va a ser nuevamente reconstruido el templo, pero en tiempos de angustia. Usted sabe que la capital de Israel no es Jerusalén. De hecho, Jerusalén, usted sabe que es una ciudad peleada tanto por palestinos como por los judíos, ¿verdad? Como pues los árabes,
los mismos católicos, la misma iglesia católica en tiempo de la cruzada iba a querer reconquistar Jerusalén. Entonces Jerusalén no es la capital hoy en día de Jerusalén, sino la capital es Tel Aviv, de Israel, perdón. Dice, la preocupación mundial por la paz y seguridad ha ido en aumento y es un tema central para la región en donde se encuentra Israel. Primera de Tesalonicenses 5:3. Las potencias mundiales, entre las cuales están la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas se encuentran interesadas en la estabilidad de esa región. Esta paz anhelada por el pueblo israelí no se dará hasta que aparezca el anticristo, quien les ofrecerá paz. Sin embargo, repentinamente vendrá destrucción sobre este pueblo. ¿Comenta algo o no? ¿No? Bueno, todo el mundo está interesado en que Israel, la capital, ¿verdad?, de Israel sea reconstruida. Y todos están interesados, pero eso tiene mucho que ver con lo que dice Daniel capítulo 9 y verso número 27. Si alguien me lo tiene, Daniel 9, 27. Sí, por favor. Bueno, entonces aquí lo que estamos diciendo, amado hermano, es, bueno, y aquí usted se da cuenta, yo creo que no sé si se alcanza a ver, dónde está Tel Aviv y dónde está Jerusalén, está distante, ¿verdad? Entonces, realmente me llama la atención que apenas hace algunos años, y por aquí más adelante se lo vamos a mostrar, el presidente o expresidente de Estados Unidos fue el primero en reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿De qué manera lo hizo? Trasladando su embajada de Tel Aviv, llevándola a Jerusalén. Mire, hermano, cuando eso sucedió, no faltó alguna otra nación, fueron algunas naciones, hermano, las que se tomaron esa decisión también de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué significa eso en el ambiente espiritual, amado hermano? Eso no es otra cosa sino el restablecimiento de la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Esto es cumplimiento, entonces, esto acelera el cumplimiento de la profecía de Daniel, que está en el capítulo número 9. No sé si alguien quiera comentar, o puros amenes. No me haga sentir solo, amado hermano, hay que leer. Leamos, hermano amado. Así. Mire lo que dice Daniel 9:27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Aquí lo que está diciendo es que todos están esperando algo especial, pero aquí lo que Daniel capítulo 9 verso 27 dice es que todo mundo a la expectativa, pero no vendrá sin que antes se cumpla la semana 70 de Daniel. Entonces, cuando yo leo en qué consiste lo que va a suceder en la semana 70 y veo los acontecimientos que están sucediendo, a mí no me queda otra cosa que decir sino Maranata, Cristo viene. Porque, por ejemplo, mire qué dice 9:27, déjeme ver si viene aquí, hacia aquí, sí, mire. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Aquí ya está hablando del anticristo. El anticristo va a venir y va a hacer pacto firme con muchos por una semana. ¿Qué semana? La semana 70. Pero a la mitad de la semana, ¿cuánto será la mitad de una semana? 3 años y medio. 1260 días. A la mitad de la semana
Es decir, a los 3 años y medio, dice que pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Entonces la pregunta obligada es, ¿estará haciendo hoy Israel sacrificios? ¿Usted qué dice, amada familia que me está escuchando? ¿Verdad? Yo quiero que me escuche. Y a mi esposita me contestó, mi hermanito no sé, no lo escuché. Pero usted que me está escuchando, ¿Israel está haciendo sacrificios hoy en día? Espero la respuesta, porque aquí está diciendo que a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Mi hermanito Adán dice que no. ¿Por qué no? Deme la respuesta. Es un discipulado y usted es discípulo, ¿verdad? ¿Por qué no hay? No hay templo. ¿Que lo escuchan los hermanos? No hay templo. No hay templo. Pero entonces está diciendo que a la mitad de la semana el anticristo hará cesar el sacrificio. Entonces, automáticamente yo debo de entender que un dato muy importante en el desarrollo de la semana 70 es que ya tiene que estar el tercer templo. Sí, fíjese, hermano, que como dice la profecía que va a ser en tiempo de angustia, en alguna ocasión oí un comentario donde se dice que las piezas ya están prefabricadas para construir, pero también de alguna manera están preparando a la gente para hacer el trabajo rápido, o sea, están practicando ellos para poder llegar, porque como es grande la obra y no se estorben a la hora de estar haciendo el templo, ya cuando lleguen ya van a saber ellos qué hacer, o sea, están practicando ellos para reducir el tiempo, porque como va a ser en tiempo de angustia, reducir el tiempo de construcción. Ya todos van a saber qué hacer cuando se vaya a construir, cuando les den el banderazo, ellos ya van a saber qué hacer y lo van a construir en muy corto tiempo. Hay un instituto, lo que tú mencionas, hay un instituto que se llama el Instituto del Templo. El Instituto del Templo. Eso obviamente allá en Israel. Ellos antes del año 2000, ellos ya estaban recaudando fondos para poder construir el tercer templo. Entonces, hay videos, usted se puede meter ahí en internet, ahorita por cuestión de logística, aquí yo no te los presento, pero hay videos en donde se evidencia, ¿verdad?, que ya está, no solo la maqueta, ya está bueno, no me adelanto, lo digo porque mi hermano se me está adelantando un poco a esta cuestión, pero ya están muchas cosas que son parte del sacrificio, tanto de vestimentas sacerdotales, la vaca roja, ¿verdad?, como lo que se sacrifica. Pues muchas de estas cosas ya están preparadas de antemano, pero hacia eso vamos, pero voy un poquito poniendo aquí la base para esto. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Cuál semana? La semana 70. Una semana. A la mitad de la semana, entonces se marca muy bien estos 7 años con 3 años y medio y con otros 3 años y medio. Este tiempo tiene muchos nombres. Este periodo de 7 años tiene muchos nombres dependiendo el ángulo profético o escatológico que se le dé. En este caso, como estamos hablando de la profecía de las 70 semanas, este periodo se conoce como la semana 70. La semana 70 se compone por 2 tiempos, ¿verdad? Se compone por nosotros lo usamos como tribulación y gran tribulación, pero en la profecía de Daniel no se conoce con esos nombres, ¿verdad? Por eso es que aquí nada más lo ponemos de referencia. Pero este periodo entonces es la semana 70. Para entonces, la iglesia esposa ya se tuvo que haber ido. Es más, aquí esto corresponde ya escatológicamente, apocalípticamente, a Juan. Este tiempo le pusieron como la 6ª trompeta y la 7ª trompeta.
como el segundo ay y el tercer ay. El primer ay, que es la pretribulación, Apocalipsis 9, el primer ay, y un poquito antes estaría Apocalipsis 8:13, donde dice el apóstol Juan, y vi un águila volando con la cola manchada. Ese es el arrebatamiento. Para entonces la iglesia ya no está aquí. Por eso le digo que esto para usted y para mí no debemos de ser partícipes de la semana 70, pero Apocalipsis 9, verso 14, insisto, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Son los que entraron a la tribulación y han salido de la gran tribulación para lavar sus vestidos con la sangre del Cordero. Entonces, este tiempo que se conoce como la semana 70 es un trato para Israel, no es para la iglesia, pero tristemente va a haber mucha iglesia que se va a quedar en este tiempo de la semana 70. No sé si hay comentarios o si tú quieres comentar algo, mi hermano amado. Bueno, ya lo quito, pero bueno. Pastor Dorian, entonces el templo va a ser construido en estos 3 años y medio. El templo es que lo que está diciendo es que a la mitad de la semana, o sea que los 3 años y ¿verdad? medio. A la mitad de la semana, leamos bien, ¿verdad? Dice, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Entonces ya va a estar. A la mitad de la semana pondrá, vamos a poner aquí esto, a la mitad de la semana le pondrá fin. Si le va a poner fin es porque ya había empezado. Ya está construido. Entonces el templo tiene que estar iniciado justamente previa que mire, a lo mejor yo no le voy a decir que va a ser en este tiempo, a lo mejor va a ser en ese primer ay, en la pretribulación. Lo que sí es cierto que es para cuando empiece la tribulación, el templo ya debe de estar levantado. ¿Por qué? Porque Él hará cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Entonces obviamente el templo pues ya está hecho allá. Imagínese, hermano. Entonces, si usted y hoy nos enteráramos de que ya se está construyendo el templo, hermano, temblemos porque a lo mejor ya nos quedamos. Esto no lo tenemos que ver como iglesia esposa, aunque mucha iglesia sí se va a quedar viendo estos eventos. Daniel 9:25. Impondrá una alianza a muchos. El líder mundial que está por surgir será habilidoso en las relaciones internacionales y con intrigas impondrá normas que llevarán al mundo a una paz. Esta durará 3 años y medio. Luego de esto se desatará una persecución contra aquellos que no estén de acuerdo con la forma que gobierne. Daniel 7:25. Bueno, imagínese, amado hermano. Entonces impondrá. Está hablando de una imposición del anticristo, de este inicuo. Y aquí usted ve una imagen, yo no sé si alcanza usted a verla, pero realmente pues nos habla de un ecumenismo, ¿verdad? Este líder tiene habilidades para negociar y para establecer pues alianzas, hermanos, de una manera poderosa. Y usted está viendo aquí pues cantidad de culturas, de razas, y ese es el poder que va a tener este personaje, que el Señor lo reprenda. En este periodo se volcará en ira contra Israel y contra los creyentes que se quedaron a la gran tribulación. Oiga, o sea que este personaje, el primer tiempo, los primeros 3 años, se conocen como la ira del diablo. Y los segundos 3 años y medio se conocen como la ira de Dios. Entonces en este primer periodo, este personaje, que el Señor lo reprenda, amado hermano, va a desatar toda su ira contra Israel, contra todos los creyentes que se quedaron por tener sus vestiduras manchadas. Por eso, hermano, urge que usted y yo nos limpiemos. Aunque no haya santa cena, pero ministremos, hermanos, santidad, limpieza, porque dice la Biblia que Él viene por una iglesia sin arrugas, sin mancha y sin nada semejante. Entonces todos aquellos que no alcanzaron a limpiar sus vestiduras se van a quedar
Y van a ver este personaje, el desolador que dice la Escritura, hermano amado. Dice que él impondrá un estricto control político y económico al mundo. ¿Y qué decir ahora, hermano? Usted se está dando cuenta ahorita con esta pandemia, se han establecido unos controles increíbles. Ahorita, actualmente, entre Guatemala y México, las fronteras están cerradas de parte de México, terrestre, a menos que sean actividades esenciales. Bueno, se pronostica, se dice, se sugiere, se rumorea por ahí que con el tiempo, ya ve que esta vacuna, aunque no es obligatoria, la quieren establecer como obligatoria de tal manera que si no se ha vacunado a alguien, no le van a dar su pasaporte o no le van a dar ahí el código para poder viajar. Eso no es otra cosa, que tener un control. Todo esto que estamos viendo, ¿verdad?, junto con lo que se conoce como el nuevo orden mundial, no es más que la plataforma para que venga este personaje, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? Acerca de las alianzas, ya ve usted que la figura donde está la cabeza de oro Babilonia, los pechos y el brazo, hasta la parte de abajo están los pies, que dice que es mezcla de barro y hierro, alianzas humanas. ¿Podría estar relacionado con esto? De hecho, está en Daniel 2. En la estatua. Alianzas humanas, ¿verdad? Ciertamente, y dice así como no se mezcla el barro con la tierra, sin embargo estos personajes o este personaje tiene tal poder, tal influencia que sí está logrando ese nivel de alianzas. Amén. Entonces esto sí, concuerda o es parte de esa estatua de Nabucodonosor en el capítulo número 2. Tal control político y económico va a tener este personaje que nadie va a poder hacer transacciones comerciales sin que tenga una señal que lo identifique como solidario de la forma en que se gobierna. Entonces, fíjese, hermano, que hablándole un poquito revuelto, yo le voy a compartir un poco, no hoy, lo voy a tener que preparar, pero así como el anticristo va a sellar, sabemos, ¿verdad?, que ya está sellando, lo último que va a sellar van a ser cuerpos, pero previo a sellar cuerpos, él está sellando almas, y previo a las almas, pues él está sellando espíritus. Como él es un imitador, Dios también está sellando, y el Señor está sellando de igual manera espíritus, almas, y al último va a sellar cuerpos. Y el último sello en la frente, dice Ezequiel capítulo 9, versos números del 4 en adelante, 4, 5 hasta el 7, dice que se le va a poner una marca, una señal en la frente. Cuando usted va a la versión Nácar Colunga, dice una tau. Y cuando uno investiga qué es la tau, se da uno cuenta que la tau es la letra número 22 del alefato hebreo. Pero lo que impresiona es que quien se encarga de poner la tau no es un apóstol, no es un profeta, no es un evangelista, no es un pastor, es un escriba. Y el escriba representa el ministerio magisterial. Un maestro es el que está poniendo la tau en la frente de los que rechazaron la abominación que hay sobre la tierra. Entonces, qué importante es ser maestro o tener un maestro y ser discípulo y dejarse sellar en la frente por medio de la tau. Ahora, nos han estado explicando acerca de las familias de los escribas, y eso es lo que a mí me gustaría muchísimo compartirle, porque se lo adelanto así rápidamente. Hay una letra que es la letra tau precisamente, y fíjese que la letra tau, cuando uno la ve, es muy parecida a una puerta. Y una puerta tiene postes, tiene dintel, y abajo hay algo que se llama el umbral.
Entonces, cuando uno ve en Éxodo capítulo 30, ves Éxodo 12, donde habla acerca de la celebración de la Pascua, se tenía que echar sangre en los postes y en el dintel. Pero es asombroso cuando uno ve la forma de una puerta. Ese símbolo es literalmente parecido a la de la letra Tau. Le están impregnando entonces los escribas a la iglesia que tenga esa unción magisterial. Por eso, gloria a Dios por esa unción magisterial, y amemos ser discípulo. Mire, usted quiere ser evangelista, gloria a Dios, no le quitamos ese anhelo, y salga a hacer evangelismo, pero con unción magisterial. ¿Para qué? Para que los que se conviertan no solamente sean salvos, sean discípulos. Porque hay tanto salvo, hermano, mire, de verdad, y híjoles, y a mí hasta pena me da, que ya bautizamos, que ya aceptó a Jesús, que ya gloria a Dios, pero ¿dónde están, hermano amado? No es solo de hacer evangelismo, es de ir evangelísticamente con la Tau. ¿Y qué es la Tau? Que se echaba sangre en los postes y en el dintel, y donde no se echaba era en el umbral. ¿Por qué crees tú que no se echaba sangre en el umbral? Porque a la hora de pasar se estaría pisoteando la sangre. Y dice la Biblia que no, mire hermano, no tenemos que tener por inmunda la sangre de Cristo, hollándola. Entonces, qué impresionante es esto, amado hermano. Se lo voy a, perdón que se me salga, pero eso fue lo que recibimos el día de ayer. Está calidad. Pero bueno, yo creo que ya se nos fue el tiempo aquí. Santo Dios, 1 hora con, ya ni miro yo, 10 minutos. Lo voy a dejar aquí. A ver, mi hermanito amado, por favor. No lo tengo yo. No. Ah, sí. Pastor, la hermana Cassandra. Pastor, entonces la apostasía y la manifestación del anticristo es antes de la construcción del templo. Pregunta. Bueno, tendríamos que ver. Esto está en Tesalonicenses capítulo número 2. ¿Me lo buscas o no tienes? Se me olvidó mi tableta. Al estudio. Pero precisamente yo estaba. Pero 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, perdón, hermanito, que esta se me va aquí la señal, ¿verdad? Pero bueno. A mí me llama la atención porque hoy precisamente estaba buscando este versículo en donde menciona a mi hermanita de que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero bueno, si quiere leamos desde el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Me llama la atención porque yo andaba buscando en qué versión, y si usted lo quiere apuntar, hermano, porque se lo oímos al apóstol, a veces se lo oímos al hermanito Barajas, o uno a veces lo menciona, pero la versión que lo menciona como tal es la versión Torres Amat. A lo mejor usted lo encuentra en su My Eastward como la versión del oro, ¿verdad? Versión del oro, o la versión Torres Amat dice que vendrá una apostasía casi generalizada. Cuando yo investigo la etimología de apostasía, significa divorcio. Entonces no se puede divorciar a alguien que no tenga por lo menos el desposorio, el compromiso de boda, ¿verdad? Entonces la apostasía es para la que es esposa de Cristo. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, la pregunta es exactamente que si la apostasía y la manifestación del anticristo es antes de la construcción del templo. Miren, hay cosas tan como son frontera, ¿verdad? Y el problema en las fronteras es como cuando empezó la iglesia, ¿verdad? La iglesia empezó con judíos o con gentiles. Gentiles, ¿no? ¿Verdad? Y empezó, bueno, usted habla del Pentecostés, pero ¿cuál Pentecostés? ¿El de Hechos 2?
que fue judíos, ahí solo judíos sabían. Y hablamos del Pentecostés y el de repente, y ese fue para judíos, ¿verdad? Pero luego vemos Casa de Cornelio, ¿no? que Pedro, exactamente, vemos luego que Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y yo estaba leyendo uno de estos días, no sé qué día, acerca de la Jerusalén, porque decía la esposa del Cordero, y me pongo a leer la esposa del Cordero, dice que la esposa del Cordero en Apocalipsis, ay Dios mío, 21 creo, ¿verdad? En donde narra la esposa del Cordero, y empieza a decir que ahí van a haber 12 puertas y van a estar los 12 apóstoles, y digo, caray, entonces, no que es del Cordero y estaban los apóstoles ahí, entonces como que son cosas muy, las fronteras, ¿verdad? Son muy complicadas, porque yo llego a la frontera de Guatemala y tengo señal Telcel. Vengo de allá para acá y traigo la señal Claro. Y digo, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Estoy allá o estoy acá? Entonces hay momentos en los que... Entonces exactamente, hermanita, es exactamente la construcción del templo. Y debemos de entender esto, que ¿cuánto tiempo irá a haber después de la construcción del templo? Al establecimiento ya formal del culto. Porque en ese templo, en ese instituto del templo, ya están, según, capacitando a los levitas y ya están con la vestimenta. Por ellos ya, ¿verdad? Ellos empiezan ya, ¿verdad? Pero cuando leemos aquí este texto de Tesalonicenses, dice que el cual se opone, verso 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía eso? Si notamos aquí, dice que se sienta en el templo como un presente, ¿verdad? Y esto todavía no está ocurriendo. Sí, fíjese que a la construcción del templo, no sé, a ver usted, dígame si estoy bien o estoy mal, realmente la construcción del templo sería para que la profecía se cumpliera. Lo construyen para que realmente este personaje venga y se siente en el templo. Bueno, es que se tienen que cumplir porque tiene que haber sacrificio y tiene que haber todo eso, sí. Pero la manifestación el diablo. Gloria a Dios, perdón, estamos reprendiendo aquí a los cables. Bueno, para terminar pronto, la manifestación del anticristo es a la mitad de la tribulación. 3 años y medio. A los 3 años y medio. La construcción es antes, ¿verdad? Bueno, aquí ya no me va a salir digámoslo aquí. Aquí estamos. Aquí es la manifestación. Dios. El diablo. Aquí es la manifestación del inicuo. Aunque él ya se está manifestando desde ahorita, ¿verdad? Por espíritu. Por espíritu, ¿verdad? Pero su manifestación, el desenmascararse va a ser a la mitad de la tribulación. En la frontera de tribulación y gran tribulación. Pero el templo tiene que estar construido desde el momento en que empiece la tribulación, ¿verdad? Entonces, para acabar pronto, primero es la construcción del templo y a los 3 años y medio la manifestación del anticristo. Pero leamos qué dice la Biblia. Verso 6, vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Entonces, una cosa es que ya esté operando y otra cosa es que sea manifiesto o revelado. Ya en carne. Porque el misterio de la iniquidad, es lo que hablábamos un poquito el domingo, ¿verdad? El misterio de la iniquidad es lo opuesto al misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Primera de Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El diablo, que el Señor lo reprenda, manifestado en carne. Ahora, aquí dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, él ya está.
en espíritu, pero su manifestación va a ser a la mitad de la tribulación, cuando Él se siente aquí y se va a hacer pasar por Dios, ¿verdad? Entonces, conclusión, primero se construye el templo, la apostasía ahí, ¿verdad? La apostasía es aquí. De hecho, ya, ¿verdad? Con la pandemia, mucha gente, ay, Dios mío, ya empezó la apostasía casi generalizada. Manifiesta. ¿Verdad? Pero así, de una manera impresionante, aquí. Porque eso define quién se va y quién se queda. Ahora, la manifestación del anticristo es aquí y se sienta en el templo, que ya fue construido desde acá. ¿Verdad? Bueno, no sé si contestamos o si alborotamos más la cosa. Hay un comentario, pero no hay comentarios. Ahí está uno, ¿no? Abajo. So, dice mi hermanita, como es imitador, hará todo lo que hizo el Señor y engañará a muchos. Amén. E engañará, dice lo que compartía mi hermanito Adán ayer, ¿verdad? De los llamados, los escogidos y los fieles. Atrio, lugar santo, lugar santísimo, ¿verdad? Los que se van en el arrebatamiento son los llamados, los escogidos y fieles. Es decir, los que tienen las tres características. Pero la Biblia dice que muchos escogidos van a ser engañados. Entonces ni siquiera se van los del lugar santo. Ahí sí diga santo. Porque no, se van solo los del lugar santísimo, ¿verdad? Son llamados, escogidos y fieles los que se van. Amén. Amén y amén. Vamos a terminar orando y la otra semana, por cuestión del tiempo, lo dejamos por acá. Y la otra semana, primero Dios, seguimos. No importa ir despacito, hermano, y no importa volver a repetir lo mismo, porque es necesario confirmarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Sí. No sé, ¿con qué te quedas, mi amado hermano, en esta noche? Algo que te haya llamado la atención. Pues en este último pasaje que usted puso, dice que impondrá un estricto control político y económico. Y recordemos también que en las profecías de Daniel dice que él pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así es. Entonces, si lo veríamos por el lado espiritual, la ley sería la ley del espíritu y la ley de la carne. Entonces también pensaría en cambiar esos tiempos. Cambiar la esencia de la ley, de hecho, iniquidad de hecho significa sin ley, ¿verdad? Es ir en contra. Tal vez para ponerlo así pronto, yo diría, lo que dice el profeta, que va a haber un tiempo en el que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a ver todo eso en detalles la próxima semana, porque esto es amplio. Y le pregunto a usted, hermano amado, ¿con qué se queda usted esta noche? ¿En dónde el Señor le llamó la atención, verdad? Y la otra semana vamos a hablar del templo, un poquito del templo. Impresionante, hermano, cómo ese primer templo, ¿verdad? El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. La aportación que tú decías hace 8 días, nosotros como templo queriendo ser destruidos o confundidos o mezclados por Nabucodonosor, pero después es reconstruido, ¿verdad? Ese es reconstruido por Zorobabel, ayudado de Esdras y de Nehemías, pero en tiempo de Herodes, híjoles, hermano, yo estaba leyendo que Herodes le cambió todo, destruyó y construía, así era, destruía y construía, y lo hizo hoy estaba viendo un video así didáctico impresionante, hermano. No se lo voy a pasar, pero dura como 7 minutos, se le da un tour por todo lo que era lo majestuoso que era el templo de Herodes, que fue el que se destruyó en el año 70 ¿por quién fue destruido? Tito Vespasiano. Muy bien, no, pues aquí tengo un discípulo, hermano. Se pone nervioso con las cámaras, pero es discípulo el bandido. Que Dios les bendiga, vamos a hacer una oración
y vamos a pedirle al Espíritu Santo que acomode lo espiritual a lo espiritual. Vamos a ir poco a poco, pero la intención es que sus oídos espirituales se vayan agudizando. Y lea la Biblia, hermano. Lea Daniel, lea Mateo 24, Lucas 23. Leamos la Biblia, amado hermano. Leamos Apocalipsis para poder comprender. ¿Queremos ser como Daniel? Tenemos que leer lo que leía Daniel. Padre, en el bendito nombre de Jesús, en esta hermosa noche yo vengo a darte gracias, a entregarte, Señor, esta palabra, esta enseñanza. Haznos maestros, haznos discípulos, haznos escribas, haznos tener ese tintero, Señor, y poder marcar con la tau a esta iglesia preciosa de Maranata, Señor, que escudriñemos la Escritura y que tengamos hambre y sed de justicia, Señor. Yo sello esta palabra y la vengo a bendecir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Y tal vez solo va a dar una aportación que me gustó mucho ayer. Estaba un profeta de la misión, y dice que llegó a su iglesia a compartir la palabra un maestro de la palabra de otra iglesia. Y dice que trazó la palabra, mire hermano, de tal manera tan impresionante, hermano, que el profeta le dijo: maestro, qué palabra más bendecida. Si así enseña usted, ya me imagino a su pastor. ¿Y qué cree? ¿Qué crees tú, mi hermano? Nada. Le dice el maestro, dice, pero así muy sabia y humildemente, le dice: ¿qué cree? No, pues que él no domina la palabra, la enseñanza. Pero, y ahí fue lo que le bendijo al profeta. Pero dijo: yo cada enseñanza que doy, si el pastor no la sella desde el púlpito, yo no la enseñaría. Yo no tendría la solvencia para enseñarla de tal manera. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? Usted que tiene perlas, que tiene remas, que tiene revelación, yo no lo dudo. Pero esperemos, ¿verdad?, que la autoridad, porque hacían preguntas ayer, hermano, ay, si yo le contara, no le puedo contar, pero, ay, santo Dios. Pero lo importante es que el que tiene la vara, la autoridad, el que va a entregar a la iglesia, no es el maestro, no es el de la doctrina, no es el de la alabanza, no es el de la enseñanza, no es el de los talentos, es el pastor. Entonces usted que tiene remas, que tiene revelación, que Dios le habla, no enseñe nada antes que pueda ser sellado desde el púlpito por la autoridad. Y eso, yo me quedo con eso que dijo el apóstol, el profeta, ¿verdad? Porque el profeta tiene su iglesia, llegó a enseñar este maestro. Y resulta pues que el maestro dominaba más la palabra, pero realmente, ¿verdad?, el de la autoridad y la humildad del que sabe, hermano, ¿verdad? Entonces seamos mejor si tenemos todo, hermano. De verdad, créame, mejor si estamos catarsizados por las 5 unciones. Que Dios le bendiga y que el Señor selle esta palabra bendita en el nombre de Jesús. Les amamos, amén. Y nos vemos el día de mañana. Amén y amén.